Muy buenas noches, profesora Sara, buenas noches, Lau, Rafael, Andrea. Arrancamos un nuevo módulo más del Diplomado de Geriatría. Esta es nuestra clase número 5. Y a tu cargo, profe, cualquier cosita voy a estar del otro lado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos, ¿qué tal? Bien, bien. Espero que ustedes también, con espíritu de viernes. Bien, para complementar lo que ya desarrollamos anteriormente, como lo habíamos hablado, vamos a hablar un poco sobre hemiplegia y sus fases de tratamiento, ya que es una de las patologías, mejor dicho, una de las secuelas que más se presentan en nuestros pacientes adultos mayores. Bien, entonces ese va a ser nuestro tema del día. Si no hay ningún aporte o consulta, entonces procedo a compartir las diapositivas. Bueno, como habíamos hablado ya anteriormente, en, en nuestra población de estudio, en los que vamos a trabajar, una de las secuelas que se presenta con frecuencia es la hemiplegia, ¿no? Bien. Sabemos, entendiendo que la hemiplegia, hemi significa mitad, ¿no? Plejía, parálisis, es la parálisis de una parte del cuerpo, de la mitad del cuerpo. En esta imagen podemos observar, ¿sí? O sea, sabiendo que la secuela, la hemiplegia como secuela, se da a consecuencia de algún ictus, que se localiza a nivel cerebral. O sea, conociendo al ictus como el ACV, que es el accidente cerebrovascular, y sabemos que existen de dos tipos, ¿no? ACV isquémico y ACV hemorrágico, siendo el más frecuente el ACV isquémico, ¿bien? Entonces, el ictus se localiza en una zona del cerebro, en uno de los hemisferios cerebrales, y la lesión que se presenta a consecuencia de esa obstrucción a ese nivel, o ese daño del tejido a ese nivel, va a producir como secuela una hemiplegia del lado contrario a la lesión, entendiéndose que si el ictus se produjo en el lado derecho del cerebro, las secuelas se van a presentar en el lado izquierdo del cuerpo y viceversa, a consecuencia del entrecruzamiento de los nervios, ¿sí? ¿Se comprende? Bien, ¿cuáles son las causas, de la hemiplegia como secuela? El ACV, que conocemos, ACV, enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica o del tallo cerebral, contusión cerebral, hemorragia epidural o subdural, tumor cerebral, absceso cerebral, encefalitis, complicaciones de meningitis, tuberculosis y sífilis. Bien, nosotros lo conocemos más, o sea, lo vemos más frecuentemente a consecuencia de los ACV, pero existen otras causas que pueden acarrear hemiplegia como secuela. Bien, entonces, los trastornos que se verán, vamos a tener una parálisis, parálisis motora, motora sensitiva, que puede ser flácida o espástica, ¿no? Generalmente vemos en las distintas fases de la hemiplegia en un tiempo determinado estos dos tipos. O sea, los dos tipos se presentan en un mismo paciente independientemente de la causa, ¿no? Vamos a
a observar una parálisis flácida espástica, trastornos de la sensibilidad, desbasamiento sensitivo-motor, alteraciones del esquema corporal a consecuencia de la plejía de un lado del cuerpo, trastornos de la percepción de la verticalidad, trastornos posturales, trastornos del lenguaje, trastornos psicológicos, trastorno de las funciones mentales y trastorno de las funciones esfinterianas. ¿Bien? ¿Cuáles son las deficiencias asociadas con el daño cerebral difuso? Disfunción ejecutiva de la ejecución de patrones motores, deficiencias de la atención, deterioro cognitivo, ¿sí? De la memoria, principalmente perturbación emocional. Y las deficiencias asociadas al daño cerebral focal, ¿sí? a la zona donde se produjo el daño, ¿sí? La lesión cerebral. Si es en el hemisferio izquierdo, se va a presentar un deterioro del lenguaje, apraxia, que es la dificultad de ejecutar alguna acción, acalculia, deficiencia de la conceptualización, deficiencia de la memoria verbal, la persona sabe lo que quiere decir, pero no lo puede articular, deficiencia de atención, deterioro de las funciones sensoriales, deterioro en el desempeño motor del lado derecho, porque saben que la secuela es cruzada, y cambios emocionales. Si es en el hemisferio derecho, se va o sea, se puede notar deficiencia de la percepción del espacio, deterioro de la percepción auditiva compleja, deterioro en la producción de respuestas auditivas, agnosia, anosognia, deficiencias de la memoria no verbal, negligencia del lado izquierdo del espacio, no logra ubicarse en el espacio, deterioro de las funciones sensoriales simples, deterioro en el desempeño motor del lado izquierdo, cambios emocionales y llantos reflejos. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre los conceptos y principios del tratamiento. El primer objetivo, que eso ya lo hablamos en las clases anteriores, dentro del tratamiento de la rehabilitación a corto plazo del paciente con secuelas, ¿sí? Con una hemiplegia secuelar, durante la etapa temprana y aguda, es sacarlo de la cama y hacerlo lo más independiente posible, dentro de lo que serían las actividades de la vida diaria, ¿bien? Para lograr la deambulación lo más pronto posible, el tratamiento tiene que poner énfasis en el lado sano, que es el que va a ayudar a compensar al lado afecto. Y la movilización se realizará con algún tipo de apoyo o ayuda técnica, que eso lo vamos a ver más adelante. Este tipo de rehabilitación precoz generalmente, o sea, lleva lamentablemente al desarrollo de la espasticidad en la etapa residual, y eso se da a consecuencia de las reacciones asociadas por el sobreesfuerzo requerido para poder movilizar, y por la utilización del lado sano solamente, y la pérdida de equilibrio y el miedo a las caídas. La principal tarea del tratamiento, o sea, nuestro tratamiento, es mejorar el tono, la coordinación, obteniendo reacciones normales, de lo más normal posible del lado afecto, en respuesta a la movilización. Entonces, el objetivo del tratamiento es inhibir los patrones de movimientos anormales del paciente y desarrollar paralelamente los patrones normales. Bien. La rehabilitación, las técnicas de rehabilitación empleadas para tratamiento de pacientes hemipléjicos van a depender de la etapa de recuperación que haya alcanzado el paciente, ¿sí? Que a veces se detiene en una de estas etapas. Entonces, depende mucho cómo encaramos la rehabilitación de acuerdo a la etapa en que se encuentra el paciente. Entonces, la etapa flácida inicial, que es la
sea, la fase que se presenta prácticamente de forma inmediata después del ACV, por ejemplo, después del accidente cerebrovascular, ¿sí? Es la secuela prácticamente que se observa después del acontecimiento, ¿sí? Que se presenta a los días o a los meses, ¿sí? Y se puede mantener en meses, en varios meses, pueden ser cortos o largos, hasta la aparición de la segunda fase. El paciente no va a poder mover el lado afecto por la pérdida de sus patrones anteriores de movimiento, y los patrones del lado sano van a ser inadecuados para poder compensar la pérdida de movilidad del lado afecto. En esta etapa no existe ninguna restricción del rango articular, ya que no hay una hipotonía, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos ayuda para la rehabilitación, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y cuidar, ¿bien? Entonces, existe en esta fase, que es la de hipotonía o flacidez, una evidente y manifiesta pérdida del tono muscular. Vamos a encontrarnos con la musculatura flácida, que el miembro afecto, el miembro superior que pende al lado del cuerpo, que no se produce ninguna movilidad voluntaria. Se produce de forma inmediata al episodio agudo del ictus del ACV, se denota una gran flacidez, existe imposibilidad del movimiento voluntario en las extremidades afectas. Bien. La fase 2 sería el inicio de la recuperación neurológica. Aquí van a aparecer ciertas sinergias básicas. O sea, son movimientos involuntarios, se denominan sincinesia, ¿sí? Que son movimientos que se dan respuesta a la flexión o extensión en conjunto de las extremidades. O sea, cuando se realiza un movimiento X del lado sano, el lado opuesto se moviliza con patrones que no son fisiológicos, que se denominan sincinesia, son movimientos involuntarios. Entonces, ahí en esta etapa vamos a encontrar posibles respuestas mínimas a movimientos voluntarios, posible que ya empiece a haber movilización o contracciones mínimas de los músculos que estuvieron plégicos. Y comienza a aparecer la hipertonía elástica, o sea, cuando se lleva a los extremos de movimientos articulares, puede presentarse una resistencia o una hipertonía a ese movimiento. Bien, en la fase 3, que ya es el control voluntario, aquí se consigue el control voluntario parcial de algunas sinergias o de algunos componentes de las mismas. O sea, ya con movimientos globales del miembro superior, por ejemplo, se consiguen ciertos movimientos o patrones de movimientos del lado pléjico. Se produce un incremento de la hipertonía elástica de la que les hablé antes. En el caso de los pacientes que tienen hemiplegias muy severas, en esta fase es la que se suelen estancar. En algunos casos no existe posibilidad alguna de evolución. Entonces hay que tener en cuenta, generalmente se estancan cuando uno espera que haya ya control voluntario. En la fase 4, el paciente va a ser capaz de realizar movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos, o sea, va a poder hacer movimientos más controlados, más cercanos a lo fisiológico, y eso va a ser de manera progresiva. En esta fase se comienza a disminuir o a declinar esa hipertonía elástica, lo que conlleva un incremento considerable de la capacidad de movimiento del paciente. ¿Sí? El paciente ya va a poder alcanzar una movilidad muy parecida a la fisiológica.
Y en la fase 5, el paciente va a aprender de forma progresiva combinaciones de movimientos mucho más finas, incrementando la capacidad de movimiento y las sinergias que cada vez pierden más campo respecto a los actos motores. O sea, se van perdiendo las sinergias y alcanzando los patrones de movimiento fisiológicos. En la fase 6, en esta fase entendemos que ya desaparece la hipertonía elástica, aunque en algunos pacientes puede que no desaparezca completamente, y el paciente presentará movimientos articulares aislados, y la coordinación del paciente será cada vez más normal, o sea, más cercana a la normalidad. Bien, existen unas pruebas que sirven para valorar la pérdida sensorial del individuo, que es según Brønstrom, que nos va a servir para que nosotros podamos entender hasta qué punto tiene alteraciones sensoriales nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, para valorar el sentido del movimiento pasivo, tanto en miembro superior como en miembros inferiores, se puede evaluar la pérdida de sensibilidad profunda de la capacidad y de la capacidad del movimiento voluntario. El sentido del movimiento pasivo de los dedos, por ejemplo, ¿sí?, consiste en mover los dedos del paciente hacia un lado y el paciente va a intentar describir el movimiento. Obviamente, el paciente no debe ver lo que nosotros vamos a realizar. Movemos, tomamos un dedo y lo movemos a un lado y el paciente va a describir la sensación que siente en ese momento. También el reconocimiento de la yema de los dedos, tocamos la yema de los dedos, podemos tocar con algún objeto, ¿sí? Ya sea puntiagudo o un objeto, algún tipo de textura, y esperamos la respuesta del paciente. Y la sensación plantar, tocamos la planta del paciente con algún elemento y él nos tiene que describir si lo siente o cómo lo siente. Bien, entonces de acuerdo a eso nosotros podemos tener una idea de cuán alterada está cuán alterada está el sistema sensorial del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en estos pacientes? Mejorar la amplitud articular y la fuerza muscular de las extremidades, tanto superiores como inferiores del lado afecto. Evitar la sintomatología del hombro doloroso, del hemipléjico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre los problemas a nivel de la articulación escapulohumeral que puede presentar el paciente hemipléjico? En inicio, cuando estamos en la etapa flácida, la posibilidad de luxación, ya que esa coaptación que la tenemos de forma activa se pierde en el hemipléjico. Y luego, si ya pasando en las siguientes etapas, si no se realiza una buena movilización, el paciente puede llegar a una capsulitis, y esa capsulitis lleva a un hombro doloroso, ¿sí?, a una retracción capsular, o sea, capsulitis retráctil. Y eso va a llevar al paciente a sentir mucho dolor y a una limitación importante de la movilización, de la movilidad del hombro afecto. Reeducar progresivamente la marcha, que se pueden realizar con diferentes aditamientos, si es que lo hacen en consultorio o en un gimnasio terapéutico, pueden utilizar las famosas paralelas, ¿sí?, o el andador, el bastón inglés, ¿sí? Normalmente, si el paciente no tiene movilidad en las manos, entonces tienen que elegir el aditamiento que mejor les sirva, que generalmente es el bastón, ¿bien? Y por último, una marcha independiente, ¿sí? O sea, ir de forma progresiva con los aditamientos que tengamos al alcance, o el ideal para el paciente, hasta lograr la marcha independiente sin ninguna ayuda técnica. Mantener la autonomía
el mayor tiempo posible y conseguir, que eso es el principio de nuestro trabajo, la independencia en las actividades de la vida diaria del paciente. Lograr una readaptación, una reeducación global, eso es multidisciplinario, mediante el trabajo en equipo con otros profesionales de otras disciplinas, y además, lo más importante es que el tratamiento sea desarrollado para el paciente, ¿sí? Como único paciente, como individuo, o sea, cada tratamiento esté trazado, elaborado para ese paciente particular. Y lograr la reinserción sociofamiliar, ¿sí? Y interactuar con la familia para que colabore en ese aspecto. Bien, entonces, como hablamos al principio, generalmente las hemiplejías presentan dos fases, la fase flácida y la fase espástica. Es importante, como lo dijimos ya anteriormente, que sepamos en qué fase se encuentra nuestro paciente, ya que el tratamiento va a cambiar en frecuencia y tiempo dependiendo de la fase en la que está. Tanto en la fase flácida como en la espástica, hay algo importante que tener en cuenta, que son los cambios posturales. Que eso, si el paciente permanece en cama mucho tiempo, se tiene que realizar y no tiene una movilización, digamos, activa, eso se tiene que realizar cada 2 horas. El resto del tratamiento en la etapa flácida lo vamos a realizar por lo menos en 30 minutos cada día, y lo ideal es que se realicen 5 veces por semana. Mientras que en la etapa espástica se puede realizar en días alternos, y hasta 1 hora por día. ¿Bien? ¿Me siguen o estoy yendo muy rápido? Sí, profe, te seguimos. Excelente. Bien. ¿Qué vamos a hacer en la fase flácida? En la etapa flácida. Bien, lo que conocemos, que la kinesioterapia va a ser nuestra herramienta principal en esta etapa, donde vamos a realizar las famosas movilizaciones pasivas. Esas movilizaciones pasivas deben realizarse de forma suave, irregular, y tienen que tener en cuenta de que en este momento no vamos a tener resistencia y vamos a poder completar sin ningún problema los límites fisiológicos articulares. Entonces podemos lesionar. No podemos sobrepasar la amplitud fisiológica articular, principalmente a nivel de hombro, por la posibilidad de subluxación. Además, que si exigimos mucho, podemos nosotros estimular a la aparición brusca de la espasticidad o el síndrome doloroso regional complejo, que es un síndrome doloroso, consecuencia de esa estimulación que le podemos dar si hacemos movilizaciones muy bruscas y rápidas. Bien, habíamos hablado la vez pasada de la utilización de cabestrillos en los pacientes en la etapa flácida, y dijimos que justamente se usan para movilizar al paciente, hacer los cambios de posición, el aseo, o sea, la ducha y la bipedestación. Eso es importante para evitar la subluxación, pero hay otra cosa a tener en cuenta, que hay que evitar la inmovilización prolongada en ese hombro, o sea, que él mantenga inmovilizado el hombro con un cabestrillo, porque eso puede desarrollar la aparición de capsulitis retráctiles o capsulitis adhesivas, como hablé anteriormente, y eso va a producir un hombro doloroso. ¿Bien? El tratamiento postural, que es súper importante, o sea, es importante que nosotros mantengamos la postura adecuada del paciente en los diferentes decúbitos y posiciones, en sedestación, en bipedestación,
¿sí? Evitar esas posturas viciosas o posturas patológicas y buscar maneras, aditamientos o valernos de almohadones como para poder mantener la posición adecuada para el tratamiento postural. Cuando realizamos las transferencias, los pasajes de cama a silla, de silla común a silla de ruedas, al water, o sea, al inodoro, recuerden que no debemos traccionar las extremidades, ya que podemos provocar lesiones porque el paciente no puede resistir el movimiento. Insistirle al paciente en la autoinmovilización con el miembro sano durante las transferencias, ¿sí? Si el lado pléjico pende al costado, ¿sí? Y puede lesionarse, entonces le pedimos al paciente que nos colabore inmovilizando el lado pléjico, ¿sí? De la zona. La kinesioterapia activo-asistida es súper importante enseñarle a los pacientes para que ellos puedan realizarlos tanto en el momento de la rehabilitación como tarea para que puedan mantener una movilización constante, ¿sí? Eso va a ayudar a conseguir la adquisición de habilidades motoras y mejorar la flexibilización, la flexibilidad y la coordinación. Y se puede utilizar también facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es el método CABAT. Hoy no vamos a dar mucho detalle sobre eso porque tendríamos que tener toda una clase para poder explicarla detalladamente. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta es el esquema corporal, que el paciente mantenga el reconocimiento del esquema corporal. Hablamos anteriormente que se ve alterado a consecuencia de que un lado del cuerpo no le sirve, no actúa de forma activa en su vida, en sus actividades de la vida diaria, al movilizarse. Entonces, nuestro objetivo es que el paciente mantenga su esquema corporal, siga manteniendo su imagen corporal con 2 brazos, 2 piernas, ¿sí? Entonces, pues vamos a buscar facilitar o favorecer la atención mediante estímulos táctiles, ¿sí? Aparte de la movilización de ese lado afecto, estimular, por ejemplo, de forma auditiva, colocar la tele del lado hemipléjico, del lado pléjico, el sonido de ese lado, que la enfermera o los parientes cuando le utilice la chata o le cambie el pañal lo haga del lado pléjico. Entonces, a modo de estimular que el paciente mantenga su imagen corporal lo mejor posible. El equilibrio, el equilibrio se trabaja desde la sedestación. Se le puede colocar al paciente en posición sentada al costado de la cama y empezar con los primeros trabajos de control de tronco. Se le va a ayudar al principio, el terapeuta o ustedes lo van a ayudar sujetando el tronco y manteniendo la postura, y luego le colocarán las manos al costado de la cama y que él intente mantener el equilibrio con el apoyo de sus manos. ¿Bien? Una vez que se logre ese control con apoyo, se pasará al control de tronco sin apoyo, o sea, sería pelvis y tronco. ¿Bien? Y una vez que se consigue ese control de tronco sin apoyo, se pasa digamos, a hacerlo más complejo el ejercicio, y lo estaba realizando con los ojos abiertos, entonces ya le pedimos que lo ejecute con los ojos cerrados, o inclusive podemos pedirle que ejecute movimientos sin apoyo, a modo de ejercitar el control en sedestación. Una vez que tenemos el control o el equilibrio de tronco en sedestación, sería el momento para empezar a entrenar la bipedestación. Si nosotros no tenemos un buen control de tronco durante la sedestación o los cambios posturales en la cama, sería intentos fallidos el pedirle
que separe al paciente. Entonces, eso también es una pauta a tener en cuenta. Primero tenemos que tener un control pélvico y un control de tronco en sedestación para intentar la bipedestación. Porque la bipedestación parte de la sedestación, o sea, de la posición sentada. ¿Qué hacemos? El paciente ya controla tronco, entonces lo sentamos al costado de la cama, eso lo vamos a dar con el práctico, igual acá en un ratito tengo imágenes. Lo llevamos hasta el borde de la cama para que pise bien, que haga un buen apoyo plantar al piso. Nos colocamos delante del paciente y le pasamos a la bipedestación. Una vez que el paciente se para completamente, empezamos a mirarlo y corregir la postura. Bien, corregir los pies, corregir las rodillas, las caderas, el tronco, los brazos. Si conseguimos un buen control, podemos permitirle utilizar algún tipo de apoyo que no sea el nuestro, ¿sí? Un bastón, por ejemplo. Y una vez que estamos trabajando con el paciente, empezamos a hacer trabajos para poder, digamos, estimular o fortalecer la estabilidad y el equilibrio. Por ejemplo, las transferencias de peso en ambos miembros inferiores. O sea, bailamos un poco con el paciente. Le hacemos cargar peso en el lado izquierdo y luego derecho, y así sucesivamente. Generalmente yo hago unas 3 series de 10 y luego lo hago descansar y repetir. ¿Bien? Y acá vamos a hablar un poco sobre el tratamiento postural de nuestros pacientes. ¿Hasta acá me siguen sin problema? Sí, profe. Excelente. Bien, entonces, mantener la postura de nuestros pacientes es súper importante, principalmente en aquellos pacientes hemipléjicos en etapas flácidas. Bien, entonces, como ven en la imagen, vamos a detallar así bien descriptivo de cómo el paciente se debe colocar cuando está acostado, ¿sí? Sobre el lado hemipléjico. ¿Sí? La cama debe estar totalmente horizontal, o sea, si el paciente tiene esa cama hospitalaria, ustedes lo están atendiendo en el hospital, deben bajar completamente la cabecera, ¿bien? La cabeza debe estar apoyada en una posición confortable. El tronco, como ven acá, se coloca prácticamente en un semidecúbito, o sea, un poco inclinado hacia atrás, y se coloca o se le traba con un almohadón que tienen que colocar bien por debajo de la espalda, que llega hasta la almohada para hacerle traba, para que el paciente quede estable. Bien, el hombro del lado hemipléjico, que va a estar hacia abajo, tiene que estar en una flexión de 90 grados respecto al cuerpo. Bien, con extensión de codo, extensión de muñeca y manos extendidas, ¿bien? Con la palma hacia arriba. Si la cama no es suficientemente grande, entonces deben colocar algún elemento, una mesa, una silla que esté a la misma altura o con almohadas para que se mantenga en esta postura. Bien, el miembro hemipléjico se debe colocar con un almohadón, o sea, está recto por debajo, apoyado a la cama, ¿sí? Con la cadera extendida y con una ligera flexión de rodilla. El brazo sano va a estar colocado sobre el cuerpo, sobre la almohada independientemente, porque esto lo va a movilizar el paciente. Y los pies, o sea, la pierna y los pies sanos, van a estar sobre una almohada, y lo ideal es colocarlo, no colocarlo directamente sobre el lado pléjico, sino en una posición de flexión, tipo posición de marcha, con cadera en flexión y rodilla flexionada. Bien. ¿Alguien me quiere preguntar algo?
Ok. Bien, cuando el paciente está en decúbito supino, ¿sí?, la cama también se va a colocar en una posición totalmente horizontal, con la cabeza recostada sobre una almohada con una ligera inclinación, y el tronco también ligeramente inclinado hacia adelante. O sea, pueden colocar 2 almohadas como para elevar tronco, cabeza, para que quede un poco inclinado hacia adelante. El hombro del lado hemipléjico y el sano deben estar a la misma altura sobre una almohada para que no caigan hacia atrás, principalmente el lado hemipléjico, porque con el peso generalmente caen hacia atrás y eso es lo que puede provocar la lesión del hombro pléjico. El brazo hemipléjico debe estar colocado sobre una almohada para poder mantener, digamos, esa postura adecuada del hombro, y debe estar en una ligera abducción, y la mano con las palmas, ¿sí?, y los dedos extendidos van a estar mirando hacia abajo, o sea, con el dorso hacia arriba, en pronación. Bien, la cadera hemipléjica debe estar extendida y colocada sobre un almohadón. El mismo almohadón que sostiene al brazo se puede utilizar para estabilizar la cadera. Entonces, esta es la posición correcta del paciente en posición de decúbito supino. ¿Bien? La posición que en decúbito lateral sobre el lado sano. La cama debe estar en posición horizontal, la cabeza apoyada en una almohada, que tiene que estar, o sea, digamos, alineada al eje corporal. El tronco va a estar inclinado ligeramente hacia adelante, el hombro pléjico hacia abajo, dirigido hacia adelante, con un ángulo de 100 grados respecto al cuerpo, al tronco, y los brazos y la mano del lado pléjico deben estar colocados sobre una almohada a la misma, o sea, para mantener una posición recta respecto al cuerpo, con las palmas hacia abajo y los dedos extendidos. La pierna pléjica, ven, la cadera se va a encontrar en semiflexión, igual que la rodilla, sobre una almohada para mantener la alineación. El brazo sano va a estar a elección del paciente, igual que el miembro inferior, que normalmente para darle estabilidad va a quedar ligeramente extendida por debajo. ¿Sí? Bien, hasta acá sin problemas, ¿se entiende bien? Súper bien, profe. Me silenciaron. ¿Me estaban escuchando profe, ustedes? perdón. Sí, profe, recién no me fue. Bueno. Ok. Bien. Desplazamiento lateral en la cama. ¿Cómo pueden ayudarse para que el paciente, o enseñarle al paciente para que se pueda desplazar hacia los costados de la cama, o inclusive para que utilice la chata o se pueda vestir en la cama? Bien, el paciente debe encontrarse en la cama, la cama siempre totalmente plana, el paciente va a estar en boca para arriba. Lo que hacemos es pedirle que flexione la cadera y las rodillas, ¿sí?, como se ve en la imagen, y que lleve los talones lo más cercano a las nalgas posible, ¿sí?, para poder alcanzar a que el paciente logre la mayor fuerza cuando se va a mover. Entonces, como facilitación, la rodilla se va a presionar hacia abajo y hacia los talones del lado hemipléjico, ¿sí? Bien.
La otra mano va a acompañar el movimiento lateral de la cadera, ¿sí? Para poder desplazarse. Entonces lo que le pedimos es que levante la cola y desplace la cadera y la mano del lado que queremos que se desplace, ¿sí? En un solo movimiento. Después lo que vamos a hacer es desplazar el tronco, la cabeza y la espalda junto con la almohada para alinear el cuerpo. Si es necesario llevarlo más allá, repetimos la acción, ¿bien? Eso nos va a servir tanto para desplazar al paciente de manera lateral en la cama para poder hacer los cambios de decúbito, por ejemplo, de un supino a un lateral, o bien para la sedestación, ¿sí? Para que el paciente pase al sentado. Bien, la rotación sobre el lado sano, de forma pasiva, eso creo que lo manejamos todos, pero es importante para aquellas personas que no tienen experiencia con pacientes encamados o débiles, como los pacientes con hemiplegia flácida en la primera fase, comentarles, ¿bien? Entonces, el paciente va a estar en decúbito supino, ¿sí? Nosotros, o sea, el terapeuta se va a colocar hacia el lado que quiere rotar al paciente. O sea, si quieren hacer una rotación hacia el lado izquierdo, nos vamos a colocar hacia el lado izquierdo, ¿bien? Sí, en ese caso, el lado pléjico va a quedarse arriba, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Flexionamos la cadera y la rodilla del lado pléjico. La flexionamos para que nos sirva de agarre de la mano a la cadera, ¿sí? Las manos del paciente van a estar juntas, ¿sí? Y se hace un solo movimiento, se colocan las manos en la rodilla del paciente, en la cadera y hombros del paciente, se le da la orden de girar, porque va a ser pasivo, le voy a decir, uno le dice, bueno, en este momento voy a girar, y se hace un pequeño esfuerzo y se rota totalmente al paciente hacia el lado izquierdo, que es el ejemplo, ¿sí? En ese momento que giramos, le acomodamos rápidamente al paciente. Eso también lo vamos a ver en el práctico, para que puedan comprender mejor cómo se desarrolla. También podemos hacer un giro, una rotación sobre el lado sano de forma activa, que el paciente nos ayude. Y es una forma de entrenarle también al paciente. Lo que va a hacer el paciente es mantener las manos juntas y cuando le giramos se efectúa acompañado de la pierna hemipléjica, como se ve en la imagen. El kinesiólogo, el terapeuta, lo va a tomar de la cadera y los pies, y se le va a dar la orden al paciente de girar y hacemos el esfuerzo en simultáneo. O sea, el paciente gira con el esfuerzo de los miembros superiores y nosotros le ayudamos tomando como anclas la cadera principalmente. Bien, hasta se comprende un poco, de hecho que lo vamos a hacer práctico esto, pero no sé si me están entendiendo. Sí, profe, súper bien. Excelente. Bien. También nos va a tocar, porque los cambios de decúbito son súper importantes, no solamente por los cuidados posturales y para evitar las complicaciones circulatorias y de piel del paciente, sino que nos sirve también a modo de rehabilitación motora del paciente, ¿sí? Para que vaya adquiriendo fuerza y control, principalmente el tronco, haciendo estos cambios de decúbito. Entonces vamos a tener que entrenarlo de forma pasiva y activa para los cambios en los dos laterales del pasaje, del cambio de decúbito supino al lateral, ¿bien? O inclusive del lateral al prono, y del lateral a la sedestación, y del supino a la sedestación, ¿sí? Entonces todos esos cambios es necesario hacerlo con el paciente, principalmente en las primeras etapas, porque a nosotros nos sirve
no solamente por el cuidado postural, como dije, sino que es también a modo de ejercitación del paciente a nivel articular y muscular, ¿sí? O sea, por los patrones motores que va a realizar haciendo esos cambios, ¿bien? La rotación sobre el lado hemipléjico de forma activa, ¿cómo se va a dar? El paciente va a empezar de una posición en decúbito supino, el lado pléjico va a quedar apoyado en la cama y el lado sano arriba, ¿bien? Decimos que es activa porque el paciente nos va a colaborar. Entonces, nosotros le vamos a facilitar, le vamos a colaborar al paciente haciendo una toma a nivel del hombro y la rodilla para estabilizar. Y el paciente, una vez que está trabado, al facilitarles, al colocar nuestras manos en esa posición, el paciente va a poder desplazarse sobre él mismo o sobre ella misma si es mujer, ¿sí? Y va a desplazar el brazo y la pierna, colocándose así en posición lateral, ¿bien? La posición sentada en cama, otra postura súper importante a tener en cuenta. Al principio, generalmente lo colocamos al paciente en sedestación sobre la cama, como se ve en la imagen, no al costado de la cama, con el apoyo o el respaldo de la cama. Bien, entonces, la cabecera se va a colocar lo más vertical que se pueda, dependiendo del tipo de cama que tenga el paciente. Se colocará una almohada de sostén en la parte de la espalda, lo más abajo posible, para que le dé un buen sostén. La cabeza, porque generalmente no tiene ningún trastorno, debilidad en la musculatura del cuello y la cabeza, va a estar sin apoyo, el tronco lo más recto posible, las caderas flexionadas, con el peso del cuerpo repartido en las dos nalgas, que no haga una inclinación de tronco, eso es importante tener en cuenta. Y los brazos, es ideal tener una mesita tipo desayunador que se usa en los hospitales, para poder colocar los brazos extendidos adelante, con los codos también en extensión, si es que hay una mesita inmóvil, ¿sí? Y la mano, principalmente la pléjica, sujeta, ¿bien? No me faltó la imagen. En silla de ruedas, cuando le vamos a pasar a la silla de ruedas, o incluso si no es una silla de ruedas, una silla común, lo ideal es tener en cuenta que tenga apoyabrazos y que el apoyabrazos sea ancho. Si no es ancho, en todo caso nosotros le adaptamos algo para que sea lo más ancho posible. Y tiene que estar adaptado a la altura del brazo para que tenga una posición fisiológica, para prevenir la subluxación de la escápula humeral. Y también tiene que disponer de un tope hacia atrás para evitar que el codo resbale y caiga, ¿bien? Eso tanto para la silla de ruedas como para una silla común si lo queremos bajar de la cama. Bien. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Es importante que repasen esto luego, porque esto lo vamos a dar en el práctico cuando nos encontremos, entonces lo vamos a realizar en el práctico, ¿bien? Bueno, como siempre les doy una pausa para refrescar el cerebro, como para la segunda parte, seguir absorbiendo información lo más posible. Así que tenemos una pausita hasta de 10 minutitos, ¿bien? Súper bien. Vayan y refresquense y nos encontramos en un ratito. Hola. Estamos de vuelta. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Excelente. ¿Se entendió hasta acá? ¿No hay ningún problema con la diapositiva, el audio, la explicación? La verdad que acabo de integrarme.
Ah, bueno, listo, está la grabación. Y después Sí, después la voy a próxima tomar nota. clase. Perfecto, bienvenido. Bueno, Gracias, profe. entonces, continuamos. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Algo que aportar? Bienvenido será. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de la fase espástica. Nosotros le vamos digamos, a insistir en esta fase, en el tratamiento postural, en los cuidados posturales. Lo mismo que le había dicho anteriormente, que no se deben traccionar las extremidades cuando se hacen las transferencias, para evitar el traumatismo en hombro principalmente, y también ayudar con las autoinmovilizaciones del miembro sano durante las transferencias, los cambios de posición. ¿Bien? Perdón. Bien. Cuando se coloca el paciente en decúbito supino, el muñón del hombro debe estar ligeramente elevado, como lo hablamos anteriormente, con el brazo en abducción de 60 grados y una antepulsión de 30 grados. El codo debe localizarse en una flexión aproximada de 40 grados y la mano en una semipronación, el antebrazo en posición elevada, con la mano colocada sobre una almohada, con los dedos separados en extensión y pulgar en abducción. Esa es la posición, la postura cuando colocamos al paciente en decúbito supino. Un poco diferente a la fase plácida, justamente para evitar esas posturas viciosas que suelen ser características en las fases espásticas en los hemipléjicos. En la silla de ruedas, como habíamos hablado anteriormente, recuerden siempre que el apoyabrazo es súper importante para que el brazo quede bien apoyado, para evitar la subluxación de hombro. ¿Bien? Las movilizaciones articulares se deben realizar, se pueden realizar de forma pasiva, si existe movimientos voluntarios con el paciente, lo van a realizar de forma activa asistida, y si no hay ningún tipo de movimiento voluntario, entonces va a ser exclusivamente pasiva, y van a ser suaves y regulares, siempre respetando la amplitud fisiológica articular, ¿bien? Cuando se realizan los ejercicios activos, o sea que el paciente colabora, se pueden trabajar principalmente los rotadores externos, los flexores y los abductores de hombro, es donde vamos a insistir. Y se puede trabajar, que eso lo vamos a ver en el práctico, igual que algo de Kabat, algunas técnicas de inhibición de tono muscular con el método Bobat. Si el paciente les refiere a algún tipo de dolor, por ejemplo, en el caso de presentar hombro doloroso, ya por una capsulitis retráctil, pueden utilizar algún tipo de agente de fisioterapia. Por ejemplo, electroterapia o electroanalgesia de tipo TENS, y colocarla entre unos 15 a 20 minutos para conseguir una acción antálgica previo a la movilización o posterior a la movilización. También se pueden utilizar agentes físicos como calor o frío, tanto como analgésico o antiinflamatorio, o para reducir la espasticidad. La reeducación de la marcha, si el paciente ha logrado conseguir la marcha o la bipedestación, la vamos a iniciar con ayudas técnicas adecuadas. Vamos a seleccionar la ayuda técnica más adecuada para el paciente. ¿Bien? Y
ya dependiendo de la marcha que se consiguió, podemos iniciar ascenso y descenso de escaleras. Bien, todo lo que hablamos, el tratamiento que describimos, el tratamiento de fisioterapia, se relaciona y se complementa de forma muy directa con la terapia ocupacional. A veces nosotros ocupamos ese papel. Mientras el kinesiólogo favorece o busca facilitarle al paciente, favorece o fortalece el movimiento activo, se busca incrementar el balance articular y muscular, además de una correcta higiene postural. El terapeuta ocupacional busca darle funcionalidad y el uso de este movimiento activo empleando las compensaciones del mismo cuerpo, favoreciendo el movimiento autoasistido con el fin de conseguir la máxima autonomía del paciente, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente ese alcance con ese profesional, nuestros pacientes no lo tienen, y nos toca a nosotros ocupar o cumplir ese rol también. Entonces, es por eso que les agregué algunos tips de terapia ocupacional para poder trabajar con estos pacientes, porque nos toca normalmente trabajar tanto lo que sea vestimenta, higiene y demás con nuestros pacientes, así que no está de más conocerlos, ¿bien? Entonces, el tratamiento, ya para que ustedes sepan, cuando empiezan a fortalecer, digamos, las capacidades del paciente para que desarrolle las actividades básicas de la vida diaria, ya están cumpliendo el rol del terapeuta ocupacional. Entonces, en la terapia ocupacional lo que se busca es que el paciente alcance las actividades básicas de la vida diaria, como el vestido, el aseo personal, la ducha, el uso del inodoro, el water close, y las transferencias. Al igual que la fisioterapia, tiene una frecuencia de tratamiento y lo ideal es que se desarrollen 2 veces por semana y la duración de cada sesión sea de 30 minutos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que mis pacientes realizo toda la actividad de fisioterapia, o lo que conocemos por nuestras técnicas de rehabilitación y fisioterapia, más o menos 30 a 40 minutos, y culmino mi tratamiento haciendo algunos trabajos de terapia ocupacional. Bien. Lo primero que se hace es compensar las limitaciones con el propio cuerpo del paciente. Lo que se le va a hacer es enseñar las nuevas habilidades, combinando el orden de la ejecución de las tareas y economizando movimientos. Después de eso se van a empezar a introducir, una vez que maneje estas nuevas habilidades, se van a empezar a introducir ayudas técnicas en el caso de que el paciente no pueda realizar esas actividades de forma independiente, o sea, que necesite sí una ayudita, como una adaptación de los elementos para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, con eso se pretende conseguir 2 objetivos. Aumentar el grado de autonomía de las actividades de la vida diaria y compensar las limitaciones motoras mediante el uso del cuerpo y las ayudas técnicas. Bien. El vestido. Existen muchas ayudas técnicas actualmente que pueden facilitarle al paciente a poder hacer un vestido superior e inferior solo. O existen pacientes que deben valerse solos porque se encuentran solos en la casa la mayor cantidad, digamos, muchas horas y no reciben asistencia, o van a recibir asistencia en la etapa, digamos, en un cierto momento de su enfermedad, y luego tienen que alcanzar independencia porque no van a tener personal que les ayude. Bien. Existen abotonadores o elementos que ayuden con el cierre
pinzas para sujetar ropa, calzador, eso es fácil de conseguir o hacerlo, calzador de media, calcetines y ganchos para vestirse o desvestirse. Por ejemplo, para vestirse la parte superior. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado asistir a mis pacientes a la hora de la vestimenta y enseñarle a sus familiares o a sus cuidadores de cómo realizarlo, ¿bien? Entonces, se utiliza la misma técnica en el caso de la ropa interior, si sea camisetas o camisas o chaquetas, ¿sí? Bien, entonces, colocar la prenda de vestir, la prenda en el regazo del paciente, de tal forma que la parte delantera de la prenda vaya a tocar los muslos del paciente como se ve en la primera imagen. Profe, si podés silenciar, por favor, la... Ya está silenciado, profe. Ah, ¿y ese sonido? Porque toditos están silenciados. Ah, bueno. Bueno. Entonces, se coloca la ropa sobre el muslo del paciente y que el cuello quede así como en la imagen sobre el muslo del paciente. Luego lo que se hace es introducir el brazo afecto primero, siempre. Colocan la manga y va subiéndolo, como ven en la imagen, si no lo puede subir, se ayuda con la mano sana, con el miembro sano, hasta que se deslice toda la prenda. Luego se toma con la mano sana el cuello de la prenda, como se ve en la imagen, y se pasa por el lado sano, ¿sí? Se viste el lado sano, y lo siguiente va a ser pasarlo con el lado sano, agarrar el cuello de la prenda con el lado sano y pasarlo por la cabeza. Posterior a eso, se acomoda la prenda y se estira en la parte posterior para poder conseguir que se vista completamente. En el caso de que tenga que retirarse la prenda, se va a hacer prácticamente de la misma manera que se vistió, ¿sí? Sino que de atrás para adelante, con la mano sana, va a tomar el cuello de la ropa, va a inclinar el tronco hacia adelante, y va a estirar, cosa de sacarla por la cabeza. Sacar primero la manga del lado afecto y por último se quita la manga del lado no afecto. ¿Bien? Ahí se retira. Como les dije, existen ayudas técnicas que pueden facilitar o que nosotros podemos fabricarle a los pacientes para poder ayudarle con la vestimenta del miembro inferior, que es la más difícil. Por ejemplo, estos son unos calzadores de medias, que es un tubo de plástico donde puede colocar, digamos, el pie y la media ya queda calzada. Y esto que ven acá es un calzador largo para poder, cuando se colocan el calzado, para que puedan introducirlo en el talón sin tener que inclinarse totalmente. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de elegir las prendas o las ropas en estos pacientes? Primero tienen que ser ropas anchas, para utilizar el calzador de medias, ¿sí? La media es necesario que se manipule con las dos extremidades superiores, entonces es importante que no sean muy elásticas, tienen que tener, si son abotonadas, tienen que tener botones grandes, fáciles de que pueda manipular el paciente o abrocharlas, o también para desabrocharlas. Lo ideal es que utilicen prendas con cierre de velcro, igual que los calzados, ¿sí? Que tengan un cierre, no tengan cordones
cordones, por ejemplo. Los pantalones y las faldas lo ideal es que tengan gomas flexibles para poder vestir, sin necesidad de la utilización de cierre. El calzado debe ser cerrado, abarcando todo el pie, y de un material grueso con la suela antideslizante. Y el sujetador lo ideal es que sea cerrado sin broche. Bien, existen dentro del aseo personal, existen también elementos o ayudas técnicas para facilitarlos. Por ejemplo, peines o cepillos que vienen con mangos largos para poder facilitar al paciente peinarse solo, que es algo bastante importante principalmente para las mujeres, ¿no? Entonces, si no, uno se puede valer de algún tipo de estrategia para poder alargar el mango del cepillo común, ¿bien? El peinarse se puede realizar de dos formas. Si hay movilidad, una movilidad mínima del lado afecto, con el brazo sano, se peina de ese lado, y la parte de atrás utiliza el brazo afectado, pléjico, ¿sí? Si no hay ningún tipo de movilidad, ¿sí?, se va a tener que utilizar este peine adaptado con mango largo, para que utilice el miembro sano y lo pueda utilizar de ambos lados, tanto en los dos lados como en la parte de atrás, para que pueda alcanzar todo el cabello. Bien. En la ducha sucede lo mismo. Es importante que el cuarto de baño del paciente esté adaptado para que se pueda movilizar. El paciente debe ducharse, o sea, de por sí el secuelado, o sea, con hemiplegia, debe ducharse sentado, pero en todas nuestras poblaciones de pacientes, si tienen riesgos o problemas de equilibrio y coordinación, deben hacerlo sentado. Lo ideal es que tengan una silla higiénica con respaldo y con apoyabrazos, hablando del hemipléjico principalmente. Y las esponjas o los cepillos que tengan mangos largos, como esta imagen. Bien, cuando está sentado en la posición de sedestación, se van a realizar los movimientos autoasistidos con el miembro sano, tanto para lavarse el pelo como para lavarse el lado del cuerpo afectado. Para lavarse en lugares difíciles como la espalda y los pies, es necesario utilizar justamente los cepillos con mangos largos y adaptados, para que el paciente pueda realizarlo él mismo. ¿Bien? ¿Cuáles son las recomendaciones que damos a los pacientes a la hora de tomarse una ducha, o lo que tiene que tener en el cuarto de baño? Tener siempre al alcance un soporte, un agarradero, tanto en la zona del inodoro como en la zona de la ducha. Colocar todo lo que va a usar del lado del cuerpo no afectado, ¿sí? Para que no haga muchos esfuerzos para poder tomarlos. El baño tiene que realizarlo sentado, por lo que hay que situar todo lo que necesite cerca, tiene que tener un lugar cercano donde se coloque el shampoo, el jabón, entre otras cosas. En cuanto a lo que tenga que ver con las canillas, o sea, la grifería, la ducha, lo ideal es que tenga esas que se pulsen, para que evite mucho esfuerzo para poder dejar salir el agua, por ejemplo. Bien. El uso del baño, el uso del inodoro. Existen muchas ayudas técnicas actualmente. Esto ya lo vimos anteriormente, que son los realces, o bien también los portarrollos de papel higiénico, ¿bien? Que generalmente esto está adaptado y está puesto al bastón o al andador. Y otros, ¿sí? Como también los soportes, que son unos bastidores
que pueden sacarse, ponerse, que permite al paciente trasladarse o hacer las transferencias de la silla de rueda al inodoro y viceversa. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, esto es lo que se le puede sugerir también dependiendo de las posibilidades económicas del paciente. Bien, entonces hablemos ahora de las transferencias. Las transferencias existen, o sea, las transferencias, llamamos transferencias a los pasajes de la cama a la silla, de la silla a otra silla, de la silla común a la silla de ruedas y viceversa, de la silla de ruedas al inodoro. Todos esos pasajes se denominan transferencias, y existen también elementos que pueden facilitar la transferencia. Nosotros vamos a hablar de las que más tenemos que conocer, y después en el práctico seguramente vamos a hablar de las otras, o los elementos que podemos utilizar. Me siguen, hay mucho silencio y me preocupa. Sí, profe, te seguimos. No hay ninguna duda. Cuando no hay duda y nadie pregunta nada, también me preocupa. De mi parte, ninguna, profe. Bueno. Voy a mirar un poquito el chat. Sí, profe, tranqui, me dicen. Bueno, entonces, para desplazar el cuerpo hacia la cabecera de la cama, ¿cómo enseñamos a nuestro paciente? Tanto hemipléjico, esto nos puede servir para cualquier paciente encamado que se pueda movilizar, un poquito por lo menos. Entonces, lo que se hace, el paciente va a estar en decúbito supino, y se le va a pedir que pase en la extremidad inferior sana por debajo del aspecto como se ve en la imagen. ¿Sí? Cruzarlas a la altura del tobillo. Flexionar las rodillas, ¿sí? Porque justamente flexionar la rodilla del lado aspecto es lo que va a costar. Entonces la cruza y la flexiona, ¿bien? ¿Para qué? Para que este después le sirva de impulso, de ayuda para el impulso, para poder trasladarse hacia la cabecera, ¿bien? Entonces, una vez que flexiona, simultáneamente se impulsa con los talones y los antebrazos a los codos hacia la cabecera de la cama y arrastra el cuerpo, como se ve en la imagen. Eso lo puede hacer, o lo pueden practicar para que lo haga solo, o bien para que les asista a ustedes para que lo puedan trasladar hacia la cabecera, que finalmente después de las movilizaciones y después del fisio se queda un quilombo en la cama, entonces después lo tenemos que volver a colocar en la posición correcta, principalmente si está internado, porque las licenciadas en enfermería después nos ladran. Entonces es importante que nosotros busquemos estrategias para que el paciente nos ayude, a modo de que nos colabora a nosotros y evitemos sobreesfuerzos, y entrenamos al paciente a movilizarse solo, ¿bien? De forma independiente. Profe, Sí. y en caso que si el paciente siente mucho dolor en esa técnica. Hay otras, pero en un paciente hemipléjico que no tenga algún problema articular es difícil que duela, pero si hay otro problema existen otras técnicas, ¿verdad? Ahí ya vas a tener que asistirle quizás con la salea o tomarle los hombros. Eso podemos ver en el práctico también. Ok, profe. Bien, para pasarle al decúbito lateral al paciente, ¿bien? Entonces, generalmente la mejor manera de poder pasar del decúbito supino a la sedestación es colocarle al paciente en decúbito lateral. Le facilita la sedestación al paciente y a nosotros también, no hacemos tanto sobreesfuerzo, ¿bien? Entonces,
Lo colocamos al paciente en decúbito lateral para que se levante de la cama, y se puede hacer de varias maneras. Cuando está boca para arriba, flexionas la rodilla de la extremidad no afecta para poder efectuar el giro. Si está del lado contrario al lado que va a girar, ¿sí? Dobla la rodilla para que el movimiento del lado sano efectúe el giro y lo coloque de costado. ¿Bien? A continuación lo que va a hacer es agarrarse con la mano, no afecta el borde de la cama contralateral, como se ve en la imagen. Y va a quedar completamente de costado. ¿Ven? Una vez que queda de costado, lo que va a hacer es empujar con el lado sano el lado pléjico para que salga de la cama. O sea, va a flexionar la cadera y va a ayudarse de su, como ven acá en la imagen, de su miembro sano. Una vez que baja los miembros inferiores de la cama, el peso mismo de los miembros inferiores va a hacer que vaya levantando el tronco. Y con ayuda del brazo sano, va a ir impulsando el tronco hasta colocarse en una posición sentada. Eso lo van a entrenar al principio con asistencia de ustedes, ¿sí? Lo van a colocar y van a ir haciendo asistencias cada vez más mínimas hasta que el paciente esté completamente apto para realizarlo solo. ¿Bien? ¿Sí se entendió? Recuerden que aunque parezca que es mucho esfuerzo para el paciente estos cambios o estos pasajes, y que es mucho más fácil que ustedes ejecuten el movimiento y lo pasen al sentado y luego a la silla de ruedas, o lo que vaya a hacer, es indispensable que el paciente aprenda a hacerlo solo, porque eso le da independencia y de paso ayuda también a entrenar los movimientos y a tener el control de tronco en las diferentes posturas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Me Profe, querías preguntar? Sí. sí, en lo anterior, hay pacientes que se niegan en apoyarse del lado izquierdo. El lado afecto. Normalmente no, hay pacientes que tienen problemas cardíacos y se niegan a cargarse del lado del corazón, así hablando simple. ¿Cierto? En esos Eso casos, me pasa. sí, en esos casos, ¿qué tipo de técnica se puede usar? Y si no tiene ningún problema motriz del otro lado, le colocas del lado derecho. ¿Lado derecho? ¿O se puede ayudarle y levantarle de manera así directa? No, claro, si vos querés asistirle al paciente, por eso te digo, le haces asistencia, evitas que haga el esfuerzo con el brazo. El kinesiólogo, si va a asistir en este caso, de hecho que al principio, esto no lo hace de inicio el paciente, nosotros asistimos esto hasta que después lo aprende y lo hace solo. En inicio vos te vas a colocar de frente al paciente, acá, donde estoy colocando el puntero, ¿ves? Sí. Y en inicio vos le vas a ir guiando, vas a cruzar la pierna sana detrás de, supongamos este es el lado derecho, el sano, ¿no? Vas a pasar el lado derecho detrás del izquierdo, vos le vas a colocar la mano y le vas a decir, ahora vas a empujarlo hacia adelante, lo va a empujar hacia adelante, vos le vas a asistir con la mano, tu mano derecha que va a estar enfrente del paciente va a estar colocada en el hombro, sería en el hombro derecho del paciente, también están de frente, en el hombro izquierdo. Bien, está en el hombro del paciente que está apoyado en la cama, ¿sí? Cuando baja y queda en esta posición, Sí. vos le vas a asistir levantando el tronco con tu mano, ¿sí? Tu mano va a estar apoyada acá, debajo del hombro. Y Sí, el profe. paciente, en vez de empujarse o impulsarse en la cama, va a tomarse de tu hombro. ¿Entendés? Sí, entiendo, Entonces, profe. en un solo envío vas a colocar al paciente en posición supina. Entonces,
si vos tenés un paciente que por A o B motivo no pueda hacerlo de forma independiente, lo vas a hacer de forma asistida, pero que él te colabore, o sea, lo que... Perdón. A lo que voy es que nuestro objetivo es que el paciente alcance la mayor independencia posible, ¿cierto? Entonces, si bien hay cambios que son mucho más fáciles que nosotros le hagamos al paciente, porque vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar esfuerzo del paciente, y no vamos a tener que repetir tantas veces lo mismo, nuestro objetivo se va a ver reprimido por nosotros mismos, porque nosotros queremos que el paciente sea independiente y haga solo. ¿Qué pasa si no tiene asistencia? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no tiene un cuidador? Cuando vos te vas y el paciente quiera sentarse, no va a poder hacerlo solo, va a necesitar asistencia constante. Entonces, dentro de las posibilidades que tiene el paciente, si logra alcanzarlo, si nosotros vemos que hay posibilidad de que logre esa independencia, entonces les vamos a enseñar esto. Pero hay pacientes que no van a poder realizarlo. Entonces, obviamente, que nosotros le vamos a asistir y le vamos a enseñar al cuidador cómo se le asiste, ¿entendés? O al familiar, ¿bien? Sí, profe, gracias. Dale. Esto lo vamos a hacer en el práctico, ¿eh? Y vamos a ver, digamos, desde todos los ángulos posibles. ¿Bien? Bueno, otra transferencia en donde asistimos mucho es pasarle al paciente de la cama a la silla, de la silla a la silla de ruedas y viceversa. Bien, entonces, si bien lo vamos a practicar, quería colocarle esta imagen. Esta es una transferencia de la silla común a una silla de ruedas, ¿ven? Lo que se hace es colocar la silla de ruedas lo más cercana posible a la silla o a la cama, y se coloca en L. ¿Qué significa eso? Que va a colocarse al costado, pero en L, formando una L. Lo que van a hacer, lo siguiente, es asegurarse que la silla en donde el paciente está sentado esté bien sujeto, bien frenado, que no se deslice, porque van a ver la diferencia de peso corporal que hay entre el paciente y el terapeuta, y encima el problema de movilidad que tiene el paciente. Entonces tenemos más peso muerto. Es necesario que nosotros tengamos una técnica correcta para que el paciente se pueda desplazar, no nos lastime y no se nos caiga, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el mismo peso del paciente con la técnica. Entonces, lo que hacemos es colocarnos frente al paciente, van a colocar una de sus rodillas, o sea, la rodilla que va a quedar, la rodilla, o sea, el miembro inferior contralateral al lado de la silla de ruedas para que puedan hacer el pivot, girar sobre esa pierna, colocar los brazos, como ven en la imagen, debajo del hombro del paciente, pero hacen la fuerza en la espalda del paciente, y que el paciente les agarre, o bien, si tiene buena movilidad de hombro, que les agarre de sus hombros, ¿sí? Que les abrace. Nunca que les tome del cuello o la cabeza, porque les va a lastimar, ¿bien? Lo siguiente va a ser hacer el impulso para levantar al paciente. Le van a pedir que la asista, pero le inclinan al paciente hacia ustedes, traban con la pierna que se encuentra en el medio de la pierna del paciente, las rodillas del paciente, y en un mismo movimiento van a hacer un giro, ¿sí? Un pivot sobre el lado del miembro, o sea, sobre su pierna, la pierna que se encuentra contralateral, sería esta, y van a sentarlo en la silla de ruedas. Parece un movimiento simple de ejecutar, pero para los que no tienen experiencia, cuesta y es bastante peligroso, se pueden hasta lastimar. Pero una vez que consiguen la técnica adecuada, pueden movilizar pacientes de diferentes pesos, me ha tocado, y estatura. Bueno, llegó el momento de las preguntas, siempre dejo unos 10 minutos para preguntas. No sé si me siguieron, si no me entendieron.
¿Están ahí? Me parece que ya se fueron a cenar. Y bueno, profe, Sí, profe. hay mucho silencio. Se quedaron. Me parece que ya fueron todos a cenar. Y Parece. de hecho que De mi hablé parte, por solita. ejemplo, todo tranqui, profe. Ah, bueno, gracias Luis, me da tranquilidad. Hablé tan de seguido y tan rápido que por primera vez terminamos antes. Genial, bueno, muchas gracias por los mensajitos, me dan tranquilidad, ¿ok? Quedó todo Bueno. muy claro, dice profe en el chat. Sí, perfecto. Genial, ya es viernes, Sí. está bien que por un día terminemos tempranito, unos minutitos antes. Así que tienen el material en la plataforma, nos estamos acercando cada vez al final, así que espero que asistan a las siguientes clases porque después vamos a tener el práctico, ¿ok? Si no hay más preguntas y si tienen ganas de que se les vea, porque es muy triste tomar una foto sin ninguna cara excepto la mía, pueden abrir sus cámaras para la foto final. Estoy manejando, dice Gus. Me parece que no vamos a tener foto, profe. Bueno, y la próxima, profe. Dale, perfecto. Dale, buenas Bueno, noches a todos. Muchas gracias, profe, buenas por noches. tu clase de Ahí hoy. está la única. Bueno, por Ahí lo nos vemos, menos profe. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Quita la fotito, profe. yo creí que se fueron todos a cenar. Bueno, la mejor sonrisa de viernes. Ahora ya quito. Ahí está. ¿Ya está? Sí, profe. Genial. Muchas gracias. Un placer de vuelta haber estado con ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta Buen luego, profe. descanso para todos. Chao, chao.